Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Soy Lena Petrova con un nuevo episodio del podcast Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy nos acompaña José Luis Granados Ceja. José Luis es periodista y analista político, es cofundador del podcast Soberanía y colaborador de Dropside News. José Luis, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de hablar sobre estas situaciones de importancia crítica en este momento. Absolutamente. Desde que leí tu excelente artículo publicado recientemente en Dropside News sobre la crisis en Cuba, he estado deseando ponerme en contacto contigo para hablar de la catástrofe humanitaria que se está desarrollando allí y del contexto geopolítico más amplio que la alimenta. Trump amenazó con sanciones a cualquier país que intente ayudar a Cuba, y los informes indican que la isla podría tener combustible solo para unos 15 días. José Luis, ¿podrías situarnos y ayudarnos a entender la situación en Cuba en medio del bloqueo de la isla impuesto por Trump? Creo que el mejor punto de partida es decir que esto es, en realidad, el endurecimiento de un bloqueo ya existente, que ha sido la política de Estados Unidos esencialmente desde el triunfo de la Revolución cubana en el siglo pasado. Así que estamos viendo, literalmente, décadas de esfuerzos por asfixiar la economía cubana, con el claro objetivo de socavar el apoyo a la Revolución cubana y tratar de derrocar al gobierno allí. Primero con Fidel Castro, luego con su hermano Raúl y hoy con Miguel Díaz-Canel. El objetivo es claro, se trata de intentar imponer cambios en la isla, porque Cuba siempre ha desempeñado un papel muy importante en la imaginación de la izquierda latinoamericana. Creo que gran parte de lo que estamos viendo tiene que ver con eso, especialmente con actores como Marco Rubio en la Casa Blanca, que está prácticamente obsesionado con la idea de derrocar la Revolución cubana. Y eso se debe a que siempre ha sido una fuente de inspiración para América Latina. Sabes, aquí en América Latina solemos decir que es el primer territorio libre de la región. Y con eso queremos decir que logró romper las cadenas del imperialismo estadounidense, que básicamente estaban socavando cualquier posibilidad de desarrollo humano o progreso para el pueblo cubano antes de la revolución. Y así, ya sabes, ahora tenemos esta política de un bloqueo petrolero, y ese es el término correcto. Esto es un bloqueo. Se está aplicando mediante el poderío militar de Estados Unidos, con el despliegue de la Marina estadounidense y el respaldo del Pentágono para impedir que llegue combustible a Cuba. Y como dijiste en tu introducción, lo que estamos viendo es una catástrofe humanitaria provocada por el ser humano en pleno desarrollo. Esto no es algo que sea el resultado, como afirma Estados Unidos, de una mala gestión por parte de los funcionarios cubanos o porque exista algún problema estructural en el sistema político o económico cubano. Es porque Estados Unidos está intentando socavar el apoyo dentro del país y ha ido aumentando la presión de forma constante. Hubo un momento durante el mandato de Obama, una distensión, en el que parecía que iba a surgir una nueva relación tras décadas de esfuerzos de Estados Unidos por derrocar la Revolución cubana y finalmente entrar en una nueva era. Bueno, eso no duró mucho, porque en cuanto Trump asumió el cargo, básicamente revirtió todo aquello. Y ahora, en su segundo mandato, ha impuesto nuevas medidas que han empeorado aún más la situación. Solo como ejemplo, el bloqueo estadounidense, y creo que es importante especificar por qué lo llamamos bloqueo y no embargo, que es el término que ellos utilizan, se debe a que se aplica de forma extraterritorial. No es que Cuba no pueda comerciar con Estados Unidos. Eso sería otra cosa. Si el gobierno de Estados Unidos toma esa decisión, bueno, supongo que tiene esa prerrogativa. Lo que ocurre es que Estados Unidos intenta imponer esto extraterritorialmente,
tratando de impedir que otros países participen en cualquier tipo de comercio que esté siquiera remotamente relacionado con Estados Unidos. Antes, cualquier cosa que contuviera un 25% o más de productos estadounidenses estaba sujeta a las regulaciones de Estados Unidos que impedían su importación a Cuba. Trump cambió ese porcentaje al 10%, lo que hace prácticamente imposible conseguir ciertas cosas, porque los productos estadounidenses están en todas partes y es muy difícil cumplir con ese umbral. Pero por supuesto, ahora estamos hablando de este bloqueo, impedir que el petróleo entre en el país mediante el poderío militar y las amenazas militares. Ya sabes, mencionaste las posibles sanciones. Pues bien, básicamente Trump ha dicho a los países que no pueden vender petróleo a Cuba bajo la amenaza de aranceles económicos punitivos. En el caso de Venezuela, literalmente han utilizado su presencia militar en el Caribe para impedir que llegue cualquier petróleo venezolano. Y eso, de hecho, ha sido así desde hace un tiempo. Obviamente, Venezuela ha tenido sus propios desafíos políticos particulares en los últimos años y no ha podido suministrar tanto. Curiosamente, el país que dio un paso al frente para proporcionar petróleo a Cuba fue México. Así que esta amenaza de imponer aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba es, en esencia, una medida dirigida principalmente contra México. Sabes, México está en medio de unas negociaciones muy delicadas sobre el TEMEC y se ha visto obligado a tomar la desafortunada decisión de suspender sus ventas de petróleo a Cuba por miedo a represalias económicas por parte de Estados Unidos, lo cual, conviene aclarar, sería devastador para México. Es la relación comercial más importante que este país mantiene con Estados Unidos. Así que en su lugar han estado enviando ayuda humanitaria, lo cual me parece importante, enviando esa señal de apoyo. Pero en esencia, si la situación no cambia, las cosas podrían volverse muy, muy dramáticas dentro de Cuba, como ya lo son. Ya estamos viendo un racionamiento severo. Las calles de La Habana, la capital, donde muchos habrán estado antes, empiezan ahora a llenarse de basura porque el Estado cubano no puede suministrar combustible para los camiones de recogida. Y por supuesto, eso abre la puerta a posibles focos de infección. Evidentemente, daña la imagen del país. Y ese es solo un ejemplo. Es decir, si se quedan sin petróleo, los hospitales no podrán funcionar, los niños no podrán ir a la escuela, los taxis no podrán llevar a la gente a sus citas. Básicamente sería una situación en la que el país quedaría paralizado, congelado en el tiempo. Y por eso es tan importante oponerse a esto, porque no es más que Estados Unidos imponiendo su poder para conseguir lo que quiere, que es, por supuesto, intentar que los cubanos se alineen con la política estadounidense en la región. Sí, y estoy completamente de acuerdo contigo. Y por supuesto, Marco Rubio dijo abiertamente que le encantaría ver un cambio de régimen en Cuba. Es impactante oír eso de un funcionario del gobierno, no solo de un funcionario del gobierno de Estados Unidos, sino que idealmente no deberíamos oír algo así de ningún país. Puede sumamente tu capacidad para causar suficiente daño como para desestabilizar un Estado hasta el punto de generar tanta presión interna que ciertos gobiernos simplemente no puedan sostenerse. Así que sí es impactante oírlo de Marco Rubio, pero por supuesto, nos sorprende ver a ciertos actores dentro del aparato de política exterior estadounidense utilizar como armas cosas como el hambre o el acceso a instalaciones médicas para alcanzar sus objetivos políticos. Durante décadas, Washington ha impuesto sanciones económicas devastadoras a Siria e Irán, que han afectado principalmente a las poblaciones civiles. Es lo mismo que están haciendo en Cuba, intentar desestabilizar el país desde dentro y provocar un cambio de régimen. Este bloqueo continuo contra Cuba, y sí, es un bloqueo, forma parte de un ciclo interminable de violencia imperialista. Pero asfixiar a Cuba solo generaría más refugiados y más inestabilidad en la región. Actores en
Bueno, creo que tienes toda la razón. Quiero decir, el impacto mortal de las sanciones estadounidenses ha sido en general poco difundido. Son un arma de guerra. Sabes, en uno de los lugares donde solía trabajar, publicamos un libro sobre las sanciones a Venezuela, por ejemplo. Y el título de ese libro era Una guerra sin bombas. Es básicamente una medida letal que realmente cuesta vidas. Ahora bien, en cuanto al objetivo final aquí, en el caso de Cuba, sabemos lo que quieren. Quieren un cambio de régimen. Marco Rubio lo ha dicho explícitamente. Cada vez que hablo de Cuba en un programa, menciono que incluso en su propia autobiografía admite que solía fantasear con liderar un ejército de exiliados cubanos para invadir el país, derrocar al gobierno e instalarse él mismo como presidente. Está obsesionado con esta idea. En gran parte tiene que ver con el hecho de que, bueno, ¿de dónde es? Es de Miami. Es el epicentro de esas políticas anticubanas y vehementes que de muchas maneras, a pesar de su reducido número, tienen una influencia desproporcionada y son capaces de influir en la política exterior de Estados Unidos. Como dije, tuvimos ese breve momento en el que parecía que la situación iba a cambiar, pero luego volvió a la relación de siempre. Así que sabemos lo que quieren. Ahora bien, tienes razón en el sentido de que esta situación, si provocan el tipo de caos que un cambio de régimen inevitablemente generaría dentro de Cuba, conduciría sin duda a una ola migratoria. De hecho, el endurecimiento del bloqueo estadounidense a Cuba ya ha provocado que un número considerable de personas abandonen el país debido al impacto económico de estas políticas. Se dice que en los últimos años han emigrado unos 3 o 4 millones de cubanos a causa de la situación que atraviesa la isla en este momento. Un intento de cambio de régimen sería devastador y generaría caos. Lo digo porque, por ejemplo, acabamos de ver lo que ocurrió en Venezuela, y en Venezuela está claro que alcanzaron un nuevo entendimiento con la administración interina después de intentar derrocar a Nicolás Maduro. Y creo que esta nueva comprensión, en muchos sentidos, surgió del hecho de que se dieron cuenta de que si intentaban colocar a una líder opositora como María Corina Machado, por ejemplo, habría sido una situación muy difícil de manejar. Por encima de todo, a Estados Unidos le interesaba permitir la penetración del capital petrolero estadounidense en Venezuela y utilizar la exportación de petróleo como instrumento geopolítico. Sabes, hemos visto que ahora el petróleo venezolano se envía a lugares como Israel. Ahora bien, no es Venezuela quien lo hace, porque en realidad Estados Unidos controla a los clientes o incluso a lugares como la India, con el fin de lograr que reduzcan su dependencia del petróleo ruso, por ejemplo. Así que todo esto formaba parte de su pensamiento, y entendían que necesitaban estabilidad por encima de todo en Venezuela. Por eso decidieron trabajar con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva, hoy presidenta interina, para intentar garantizar esa estabilidad. Ese escenario no es posible en Cuba. La revolución cubana lleva mucho más tiempo en marcha. Fue, por supuesto, un triunfo en 1959 y está muy bien consolidada dentro de la sociedad, entre la sociedad civil y en las Fuerzas Armadas. Así que un escenario en el que alguien, digamos, de los rangos medios de la administración cubana pudiera ascender y desempeñar un papel similar al de Delcy Rodríguez, alguien en quien confiar para proporcionar estabilidad, eso no existe en Cuba. Así que lo que habría sería caos, una situación muy difícil de controlar. Y por supuesto los cubanos también defienden su soberanía, defienden su revolución. Y si Estados Unidos interviniera e intentara derrocar al régimen, pues sería una situación en la que la gente defendería su país, sus intereses y su liderazgo, lo que obviamente generaría muchos problemas. Y como dijiste, eso también llevaría en general a un éxodo de personas. Y creo que eso es lo que les hace detenerse, reflexionar un poco sobre hasta dónde están dispuestos a llegar.
Los ves hablando ahora mismo de un ataque militar contra Irán. Podría ocurrir en cualquier momento. Pero no hablan del mismo modo cuando se trata de Cuba, porque saben que no quieren cargar con eso. No quieren ser los que provoquen otra crisis de refugiados en este hemisferio, como hicieron en Venezuela, con sus medidas coercitivas unilaterales y sanciones que llevaron a millones de personas a abandonar ese país también. Así que creo que eso es lo que realmente les impide ir con todo. No obstante, sí tienen intereses allí. Creo que quieren enviar una señal a la región, decir que ni siquiera la revolución cubana está a salvo del imperialismo estadounidense, demostrar que pueden ejercer este tipo de autoridad para abusar y castigar a la gente, a la población cubana, mediante un castigo colectivo, lo cual constituye un crimen de guerra. Y también sospecho que parte de esto tiene que ver, una vez más, y con intentar sacar el capital estadounidense de ciertos lugares dentro de Cuba. Ya sabes, el turismo es un sector realmente importante para la economía cubana hoy en día. Evidentemente ha sufrido mucho, especialmente desde la pandemia. Y con esta situación, los aviones, por desgracia, no pueden repostar en Cuba en este momento. Y así hemos visto una caída en el turismo, pero lo que quieren, ya sabes, en lugar de que sean empresas españolas las que construyan hoteles, es que lo hagan empresas estadounidenses, o que las familias cubanas regresen a Cuba. Exacto. Creo que gran parte de esto también está motivado por lo que hemos visto en cuanto a la política estadounidense hacia otros países, que es, ya sabes, la mentalidad de Stephen Miller, que tenemos que sacar a todos estos latinoamericanos de Estados Unidos, que hay demasiados. Tienen muy arraigada una mentalidad nacionalista blanca. Y creo que parte de su expectativa es que si logran asegurar un acuerdo con Cuba, ese acuerdo incluiría la repatriación de miles, si no millones, de cubanos que actualmente viven en Estados Unidos. ¿Existe en este momento un compromiso diplomático directo entre Washington y el gobierno cubano a un alto nivel para evitar un colapso total de la infraestructura de Cuba, que sabemos que está obsoleta precisamente debido a la política exterior de Estados Unidos y a sus intentos de aniquilar todo lo que se interponga en su camino para cambiar el gobierno en Cuba? ¿O existe básicamente una falta de comprensión o una falta de comunicación entre Washington y el gobierno cubano en este momento para evitar una catástrofe humanitaria que parece estar a la vuelta de la esquina? Esa es una excelente pregunta, porque si escuchas a Trump, parece que hay conversaciones en marcha. Él habla de cómo Rubio está en contacto con altos funcionarios. Publicamos un informe basado en fuentes tanto del gobierno estadounidense como del cubano, que confirma que no se están llevando a cabo negociaciones de alto nivel en este momento. Hay cierto intercambio de comunicaciones, pero nada que alcance el nivel de un diálogo. De hecho, y uno de los artículos que afirmaban que estas conversaciones estaban ocurriendo, señalaba a una figura del secretario de Asuntos Exteriores aquí en México, Efraín Valderrama, y otra fuente confirmó que no, Valderrama no está implicado. Él no está mediando. México ha ofrecido mediar, pero eso no es lo que está ocurriendo. Así que tenemos estos rumores circulando y tenemos al propio Trump diciéndolo cuando en realidad no hay conversaciones de alto nivel en marcha. Algo realmente importante que hay que recordar es que cuando se trata de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, para los cubanos, estas solo se llevan a cabo al más alto nivel. No existen negociaciones de nivel medio como las que a menudo se ven entre dos estados, donde se resuelven las cosas y luego intervienen los grandes actores. No es el caso de Cuba. Como es un asunto tan delicado para ellos, todo se gestiona al más alto nivel. Esto proviene del propio subsecretario de Asuntos Exteriores, Gocio. Él lo confirma y también ha dicho que no hay conversaciones en curso en este momento, confirmando así lo que habíamos informado. Ahora bien, de nuevo circulan rumores sobre un posible contacto entre el nieto de Raúl Castro y figuras de la CIA,
pero no son más que rumores. Lamentablemente, nadie se ha atrevido a preguntarle directamente a Trump. Bueno, hay informes que dicen que Rubio te está mintiendo, que en realidad no hay conversaciones en marcha. Y hasta que alguien se moleste en preguntarle directamente a Trump, ¿estás seguro de que estás recibiendo la información correcta de Marco Rubio? No lo sabremos realmente. Pero en ese punto, ¿por qué mentiría Marco Rubio? ¿Por qué intentaría ocultarle información a Trump o dejarle creer que hay conversaciones en marcha cuando no las hay? Bueno, creo que eso forma parte de su manera de pensar. Tuvo que aceptar una situación que no era ideal para su visión política. En lo que respecta a Venezuela, fue un gran defensor de María Corina Machado y de la oposición venezolana más dura en general, buscando la forma de llevarlos al poder. Eso no ocurrió, como acabamos de comentar. Así que tuvo que, ya sabes, asumir esa derrota. Pero en el caso de Cuba, está presionando con fuerza. Quiere un cambio de régimen allí y creo que sigue buscando la posibilidad de lograrlo, asegurándose de que no se descarte esa opción. Así que en esencia, todo esto significa que si consigue convencer a Trump de que las conversaciones están ocurriendo pero no están conduciendo a ningún tipo de avance, entonces puede decirle a Trump, bueno, probablemente deberías tomar medidas más radicales. Puedes tomar una decisión más radical. Estos cubanos no están dispuestos a colaborar con nosotros. Vas a tener que, ya sabes, emplear la opción militar, por ejemplo. Esa es la hipótesis con la que estamos trabajando aquí. ¿Por qué podría no ser claro o no estar siendo sincero sobre lo que realmente está ocurriendo? Y para cerrar esta cuestión, diría que los cubanos han sido muy claros. Quieren dialogar, están dispuestos a sentarse a la mesa, llegar a un acuerdo. Obviamente no están dispuestos a renunciar a su soberanía. No están dispuestos a cambiar su modelo político o económico. No van a reescribir su constitución solo porque Estados Unidos lo exija. Pero se puede llegar a un acuerdo. Trump no es, ya sabes, un gran ideólogo. Tiene ciertas ideas que creo que están bastante consolidadas y hemos visto cómo se traducen en políticas. Pero creo que es el tipo de persona que si se le presentara un acuerdo convincente, lo aceptaría y quizá eso podría conducir al avance que el pueblo cubano desea claramente. Tener una relación normal con Estados Unidos, como dos países iguales, para que Estados Unidos pueda finalmente retirar este bloqueo y permitir que Cuba comercie con México, por ejemplo, y obtenga su petróleo de ese país. Muy interesante. Y por supuesto, Marco Rubio es una figura central en todo esto. Parece que está muy influido por cierto grupo de interés en Florida que está vinculado a Cuba y que impulsa esta agenda. ¿Podrías hablar un poco sobre la conexión entre el lobby de Florida y la campaña de Marco Rubio para posiblemente desinformar a Trump sobre la situación real, no solo en Cuba, sino también sobre la falta de diálogo en curso entre Cuba y Washington? Sabes, es interesante. Marco Rubio siempre se presenta como el hijo de exiliados cubanos y fue un poco vago sobre la historia de su familia, porque resulta que en realidad nació en Estados Unidos. Pero sus padres no se marcharon de Cuba por culpa de Castro ni de la Revolución cubana. Se fueron años antes, bajo el régimen del dictador de derechas Batista, respaldado por Estados Unidos. Así que, de alguna manera, hizo creer a la gente que era como esas otras personas aquí en Florida, que son fervientes anticomunistas, porque tuvieron que dejar atrás todo lo que conocían en Cuba para venir a Estados Unidos, cuando en su caso no fue así. Y eso demuestra lo importante que es para los políticos en Florida presentarse como activistas anticomunistas convencidos. Y tienes razón, Florida es el núcleo de este tipo de pensamiento. Y se puede ver en algunos de sus otros representantes. Por ejemplo, María Elvira Salazar. Ella ha estado en campaña, básicamente huele sangre.
Siente que este es el momento en que realmente pueden derrocar la revolución cubana. Ha estado publicando cosas como, sí, el sufrimiento nos duele a todos, pero vale la pena por el precio de la libertad. Estoy parafraseando, pero ese es su pensamiento. Están más que dispuestos a ver morir a bebés en incubadoras porque no hay electricidad, si eso significa libertad, entre comillas, para Cuba. Y es similar con otros, como Carlos Jiménez, por ejemplo. Justo el otro día publicó una imagen generada por IA que supuestamente mostraba la carne picada hecha con los 32 cubanos que fueron asesinados a sangre fría en Venezuela mientras protegían a Nicolás Maduro. Quiero decir, este tipo dice que es cubano, que nació en Cuba. Esos son tus compatriotas. Claro, quizá estéis en lados opuestos del espectro ideológico, pero murieron al servicio de su país y al servicio de Venezuela. También son tus compatriotas cubanos. Poner una imagen que los muestra como carne picada, literalmente decía hecho en Venezuela, es profundamente ofensivo. Quiero decir, así es como piensan que matar gente en Venezuela y presumir de ello es, de algún modo, una postura política aceptable, porque así de vehemente y agresivo es el pensamiento anticomunista en Florida. Ese tipo de cosas, en una parte del mundo más sensata, evidentemente se recibirían con mucho rechazo, porque es grotesco, en mi opinión. Pero así es como piensan. Y obviamente esa es la mentalidad predominante entre los políticos de Florida. Y realmente tiene un efecto enorme. Creo que otro aspecto importante a tener en cuenta es el equilibrio actual de fuerzas en el Congreso de los Estados Unidos. Pueden ejercer aún más influencia de la que ya tienen debido al delicado equilibrio en la Cámara Baja. Necesitan esos votos de Florida, por lo que a menudo se cierran muchos acuerdos con esos mismos representantes para asegurar su apoyo a proyectos de ley clave. Por ejemplo, en torno al gran y hermoso proyecto de ley, que fue un tema principal de debate. Sabes, hace un año, con la legislación emblemática de Trump, hubo cierta resistencia por su parte. Y básicamente dijeron, tienes que darnos algo a cambio, ¿no? Tienes que hacerlo, porque no estás dispuesto a hacer lo que queremos en lo que respecta a la política hacia América Latina. Si quieres nuestros votos, tienes que hacer esto. Y así pueden aprovechar la influencia que tienen debido a esa mayoría tan ajustada que los republicanos mantienen en el Congreso y la ejercen con bastante eficacia. Creo que parte de la razón por la que ves a alguien como Marco Rubio en la Casa Blanca, que no solo es el secretario de Estado, sino también el asesor de seguridad nacional, es por la influencia de estos grupos. El gobierno de Cuba, Díaz-Canel, dijo que está abierto a un diálogo con Estados Unidos. Tú también lo mencionaste. Y eso, en realidad, me recordó a Nicolás Maduro, que según se informa, escribió una carta a Trump para volver a entablar relaciones con Estados Unidos. Supuestamente ofreció a Washington acceso a los recursos naturales de Venezuela. Por supuesto, eso no fue suficiente. Y no detuvo el ataque de Trump contra la soberanía de Venezuela, ni el intento de secuestro de Maduro y Cilia Flores. Así que eso me hizo pensar que con Cuba probablemente no haya mucho que pueda detener a Washington mientras siga persiguiendo un cambio de régimen. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? Creo que el éxito, si queremos llamarlo así, de la operación estadounidense en Venezuela ha envalentonado realmente a la Casa Blanca. Sienten que pueden ir mucho más allá en cuanto a lo que es posible para sus objetivos de política exterior en la región. Creo que es importante analizar esto, porque si se observan documentos como la Estrategia de Seguridad Nacional publicada no hace mucho, se ve claramente que apunta a un reenfoque de la atención en este hemisferio, en América Latina, en el hemisferio occidental. Mi hipótesis es que se trata de una retirada estratégica. Creo que se han dado cuenta de que la lucha por la hegemonía global no puede ganarse en este momento. Tienen un rival de igual nivel en China.
China ejerce una influencia extraordinaria en todo el mundo, pero especialmente en América Latina. Solo hay un puñado de países, así de memoria creo que son Paraguay, Colombia y México, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos. Para prácticamente todos los demás es China. Así que han decidido replegarse estratégicamente, intentar reconstruir sus fuerzas para en algún momento futuro disputar de nuevo la hegemonía global. ¿Verdad? No van a renunciar a esa lucha. Y por eso, ya sabes, llevan a cabo estas acciones. Han interferido, por ejemplo, en elecciones en Honduras y Argentina. Están contentos de ver algunos de los resultados en otros lugares, como en Chile, donde un actor de extrema derecha está a punto de asumir el cargo. Así que realmente están presionando por más. Creo que parte de la razón por la que estamos viendo estas acciones agresivas contra Cuba está relacionada con eso, la sensación de que pueden salirse con la suya. Van a seguir avanzando en esta dirección, intentando ejercer cada vez más influencia en la región. Y creo que parte de eso requiere cierta autocrítica por parte de los líderes de la región, porque está claro que las instituciones destinadas a proteger la paz y la soberanía en este hemisferio han fracasado por completo. Sabes, no han sido capaces de estar a la altura de las circunstancias. Obviamente conocemos a la OEA. El propio Fidel Castro solía llamarla el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Así que nunca ha sido realmente una institución que sirva a los intereses de los pueblos de América Latina. Pero vimos la creación en este siglo de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. ¿Dónde está la CELAC? ¿Por qué no han sido capaces de adoptar una posición firme al respecto cuando vimos el secuestro de un jefe de Estado en ejercicio? Cuando vimos una campaña de ejecuciones extrajudiciales, así calificadas por expertos de la ONU, en el Caribe y el Pacífico Oriental? Entonces, ¿dónde está el liderazgo en todo esto? Creo que parte de la razón por la que Estados Unidos se siente envalentonado es porque básicamente no se ha enfrentado a mucha resistencia. Ha habido declaraciones y la gente los ha condenado, pero en última instancia no se ha hecho nada que realmente afecte su capacidad material para seguir llevando a cabo este tipo de acciones. Y como dije, están envalentonados, así que van a seguir poniendo a prueba los límites. Ya sabes, lo vimos justo después del secuestro de Maduro. Hablaron de ir contra Cuba, hablaron de ir contra Colombia, hablaron de ir contra Nicaragua, México. ¿Quién sabe quién será el siguiente? Y esa es parte de la razón por la que me resulta tan frustrante que no hayamos visto surgir ese liderazgo regional a la altura de las circunstancias, porque esto no va a terminar con Cuba. Van a seguir adelante, especialmente si tienen éxito en alcanzar sus objetivos políticos a corto plazo aquí, en esta región, ¿verdad? Si son capaces de alterar la vida cotidiana, como lo están haciendo en Cuba, ¿por qué no intentarían hacerlo en otros lugares? Y, concretamente, en el caso de México, por ejemplo, sabemos que Donald Trump se arrepiente de no haber bombardeado territorio mexicano durante su primer mandato. Lo dijo claramente. Deseaba haberlo hecho. Hay muchas personas en su círculo más cercano que quieren emprender acciones militares unilaterales dentro del territorio mexicano. El hecho de que eso no haya ocurrido es en realidad un mérito de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien ha dejado muy claro en todas esas conversaciones regulares que se producen entre Ciudad de México y Washington que esa es una línea roja y que cruzarla trastocaría la relación entre Estados Unidos y México. Así que, claramente, ese tipo de defensa diplomática está funcionando, pero solo puede hacerlo durante un tiempo limitado. ¿Sabemos qué quieren hacer? Y si logran salirse con la suya cada vez más en toda esta región, ¿qué les impediría emprender una acción militar unilateral aquí en México? Cuesta imaginar qué podría realmente hacer que se detuvieran, porque no hemos sido lo suficientemente firmes al oponernos a todas sus demás actividades ilegales, las ejecuciones extrajudiciales, el secuestro de un presidente
Y este esfuerzo por asfixiar la economía cubana y provocar un sufrimiento masivo, un castigo colectivo contra el pueblo cubano. En los últimos días he visto varios videos de propaganda que claramente creo que están dirigidos a la población estadounidense. Están promoviendo la idea de que Estados Unidos necesita llevar, entre comillas, libertad a Cuba. Pero la idea de que Estados Unidos vaya a llevar libertad a Cuba resulta bastante sorprendente, porque el país controló efectivamente Cuba durante medio siglo antes de la Revolución. Y a decir verdad, la gobernó como una dictadura, con una pobreza generalizada, sin democracia ni libertad antes de la Revolución. Así que supongamos que Washington logra su objetivo y Cuba se derrumba. Supongamos ese peor escenario. ¿Qué significaría eso para el pueblo cubano? Bueno, si nos guiamos por parte de esta propaganda que hemos estado viendo, significa que las empresas multinacionales estadounidenses entren en el país. Parece que piensan que la libertad consiste en poder comprar productos en Home Depot, por ejemplo. ¿Verdad? Sabes, vi una imagen ridícula en la que aparecía un mapa de Cuba con todos esos logotipos de empresas multinacionales estadounidenses por todas partes. Eso difícilmente me parece libertad. ¿Sabes? ¿Qué quieren las personas en Cuba, México, Venezuela? Quieren bienestar, quieren estabilidad, quieren un país que pueda redistribuir la riqueza entre todos los que viven allí. Sabes, sé que ese término, la redistribución de la riqueza, es controvertido en Estados Unidos, pero no lo es en América Latina. Son países muy ricos. Tenemos tantos recursos y una población altamente educada. Eso es especialmente cierto en el caso de los cubanos. Tienen médicos, abogados, analistas y especialistas, tantos que parte de sus esfuerzos de solidaridad ha consistido en enviar a algunos de ellos a otros países, por ejemplo, en campañas de alfabetización o como médicos que atienden a comunidades desfavorecidas que quizá nunca hayan visto a un médico antes. Hay un talento increíble allí. Pero ya sabes, debido al sistema internacional, casi nunca hay un momento o un lugar en el que la gente pueda disfrutar realmente de los frutos de la riqueza de sus países. Porque bueno, tienes a estas multinacionales estadounidenses, por ejemplo, que llegan y extraen recursos o riqueza, o se benefician de una mano de obra altamente cualificada y luego se llevan toda esa riqueza de vuelta a Estados Unidos. Así que, en sus ojos, la libertad significaría explotación, sufrimiento, salarios bajos y tener que competir con productos alimentarios fuertemente subvencionados de Estados Unidos, en lugar de apoyar a las comunidades agrícolas locales que producen los alimentos que la gente necesita. Sería un giro horrible para la población cubana si se produjera este peor escenario. Sabes, Cuba es uno de los pocos países donde hay muy poco tráfico de drogas, si es que lo hay. En cambio, por ejemplo, donde vivo aquí en México, los grupos del crimen organizado, debido al negocio del narcotráfico, son increíblemente ricos y poderosos y generan mucha inestabilidad e inseguridad para la población. Ese es uno de los principales desafíos a los que el gobierno aquí en México tiene que enfrentarse. Eso no ocurre en Cuba. Cuba es en realidad uno de los países más seguros del mundo. Sabes, allí la educación está garantizada hasta la universidad. De hecho, la universidad ha tenido que cerrar debido al actual bloqueo petrolero, ya que no pueden satisfacer la demanda para ofrecer una educación adecuada, ¿verdad? Así que es probable que todas estas cosas se reviertan. Si quieres hacerte una idea de cómo sería Cuba bajo el yugo del imperialismo estadounidense, mira Haití. Haití está en esa situación por las intervenciones constantes, no por culpa del pueblo haitiano. Obviamente hay muchos problemas con la oligarquía allí, pero en Cuba no hay oligarquía, porque su economía no funciona de esa manera. No existe una clase de multimillonarios privilegiados que decida todo en la isla. No, hay un gobierno revolucionario que responde a la población.
Así que para concluir, para resumir, el peor escenario posible para Cuba sería el peor escenario posible para la población cubana. Significaría sufrimiento, más desigualdad, menos oportunidades y, muy probablemente, como mencionamos antes, un éxodo masivo de personas que intentarían encontrar una manera de sobrevivir y mantener a sus familias. Exacto. Ha sido realmente sorprendente lo poco que los medios de comunicación tradicionales están informando sobre esto. Sé que mencionaste el reportaje del New York Times, pero aún no hemos visto muchos artículos que describan la situación o que analicen realmente el impacto de la política exterior en Cuba. Supongo que se debe a que el castigo colectivo que se ha infligido al pueblo cubano durante las últimas décadas se ha normalizado hasta cierto punto. Y estoy bastante seguro de que muchas personas en Estados Unidos no tienen ni idea de qué es, a causa de las sanciones, que Cuba se ha vuelto tan subdesarrollada económicamente. Pero siendo justos, también tengo que mencionar que resulta llamativo que tampoco hayamos visto un apoyo muy fuerte a Cuba por parte de muchos líderes latinoamericanos. Entonces, ¿crees que el bloqueo a Cuba podría servir como una llamada de atención para América Latina, que ellos podrían ser los siguientes? ¿Y prevés que veamos más unidad en América Latina como resultado de esto? Desafortunadamente, no lo hemos visto. Pensé por un momento que tal vez este tipo de postura agresiva por parte de la Casa Blanca serviría como la llamada de atención de la que hablas, pero no lo hemos visto. Durante los mandatos de George W. Bush, vimos precisamente eso. Era una figura tan odiosa aquí en América Latina que en realidad sirvió como punto de unión y una forma para que la gente sintiera que era necesario encontrar unidad y forjar nuevos lazos dentro de la región debido a lo que George W. Bush representaba, esa forma más severa y más agresiva de imperialismo, dado por ejemplo su invasión y ocupación de Irak. Pero eso no ha ocurrido aquí. Y creo que en gran parte se debe a que la mayoría de los líderes aquí sienten un escalofrío en la espalda. Creo que realmente existe la preocupación de que ellos puedan ser los siguientes. Y en lugar de mirar esa situación y decir, nos van a eliminar uno por uno, así que deberíamos unirnos, parece haber casi un instinto de simplemente sobrevivir, de hacer lo necesario. Por ejemplo, tenemos el caso de Gustavo Petro. Es un político muy expresivo, tiene mucho que decir y utiliza sus redes sociales de forma constante y agresiva. Pero desde su reunión con Trump cuando viajó a Washington, ha estado bastante callado sobre Palestina, sobre los bombardeos en las aguas de su país y sobre Cuba. Creo que en parte es una especie de reconocimiento de que si suaviza las críticas, quizá Colombia se libre, y posiblemente eso funcione a corto plazo. México, en esencia, ha hecho la misma apuesta diciendo no podemos hacer nada que afecte negativamente a México. Y eso es casi palabra por palabra lo que ha dicho la presidenta Sheinbaum. Y es cierto, ha contenido a Estados Unidos, pero solo a corto plazo. He sostenido que al ceder a corto plazo, en realidad se está perjudicando al país a largo plazo porque se aprovecharán de esas debilidades percibidas. Es como con cualquier matón. En cuanto le muestras un poco de debilidad, se lanzará sobre ella y la aprovechará. Y eso es lo que estamos viendo en toda la región. Por ejemplo, suelo citar los comentarios de Guillaume Long, el exministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, bajo Rafael Correa, quien ha insistido en que este es el momento de reconstruir esas instituciones regionales, de averiguar qué les falta para poder presentar un frente más unido ante esta agresión. Y he defendido que si esas organizaciones no pueden o no quieren reconstruirse ahora, lo cual probablemente sea difícil de imaginar, dado que hay Bukeles y Noboas gobernando países en esta parte del mundo, y Kast en Chile, que están más que dispuestos a entregarlo todo a Estados Unidos. Entonces va a ser muy difícil alcanzar un acuerdo de ese tipo. Averigua quiénes son tus aliados
y forma coaliciones ad hoc si es necesario, ¿verdad? And make ad hoc coalitions if you have to, right? I've heard this proposal that was floated. Sabes, he oído esta propuesta que se planteó en la Conferencia de América del Norte a la que asistí en Bogotá, donde dijeron, ¿por qué los países productores de petróleo de esta región, Colombia, Brasil y México, que tienen grandes reservas de petróleo, no crean una organización similar a la OPEP para poner ese recurso bajo el control colectivo del liderazgo regional y poder gestionarlo de forma conjunta? Porque de lo contrario, él va a ir eliminando a cada uno por separado. Pero si hay un pacto, entonces podrían decir, controlamos el petróleo en esta parte del mundo y estamos más que dispuestos a mantener una relación comercial con Estados Unidos con la condición de que detengas tu bloqueo a Cuba y nos permitas suministrarles petróleo. Esa sería una posición de negociación mucho más fuerte que la que vemos ahora, donde básicamente todos intentan sobrevivir por su cuenta. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer y espero volver a tenerte en el programa. Oh, en Carndal is der artist nuevo. En Norwen you were support du excelentes derad. Inte desi territorit de stedstendelm. En Carndal pregendegan znauen. Enhorabuena. Congratulations. Gracias.